Shalom a todos, muchas bendiciones. Bienvenidos a la clase número 6 de nuestro curso de Introducción a la Kabbalah, nivel básico, nivel medio. Estamos estudiando los conceptos básicos de la Kabbalah que toda persona debe dominar, conocer, estar familiarizado para poder entender luego todo el pensamiento cabalístico, porque todos los autores de la Kabbalah en las diferentes épocas, en las diferentes escuelas y tradiciones, todos tienen una misma base. Están los fundamentos de la Kabbalah que son los que estamos estudiando. Y luego de ahí hay todavía ideas mucho mayores y lo que diferencia o marca las enseñanzas de las diferentes escuelas y los diferentes maestros. Y como saben, para este curso estamos estudiando esta obra, que es la dimensión interna de este libro del rabino Aryeh Kaplan. Si ya lo he explicado anteriormente, el método de estudio de esta obra se basa en la manera tradicional como estudiamos en el judaísmo, que es literalmente yendo al libro y leyendo palabra por palabra lo que escribió el autor. Y luego expandimos, explicamos lo que significan estos conceptos y sus ideas. Este es un método que honestamente es la primera vez que he venido implementando públicamente, así en cursos y vídeos, pero he visto la gran necesidad de conocer las fuentes, de que los estudiantes se familiaricen con los textos, de que se familiaricen con las palabras del autor más allá de una conferencia y las palabras que pueda decir, lo que diga cada cual. Las palabras del autor. Este es el método antiguo que utilizamos en el judaísmo, es la manera en que estudiamos en las yeshivot, en las academias rabínicas, es la manera cómo realmente nos familiarizamos con los materiales. Así que les decía, este es un curso que va a tomar un tiempo. Vamos por la clase número 6 y son conceptos básicos pero profundos. Entonces, estamos creando la base, el fundamento para ideas y conceptos más avanzados. Por ejemplo, aquellas personas que luego quieran profundizar en el pensamiento de Rabbi Sagluria, o en el pensamiento de Rabbi Moshe Cordovero, o en las obras de otros cabalistas posteriores. Pero hay que tener un conocimiento de la fuente, de los textos, de la base principal. Entonces, sin mucha más dilación, ustedes recordarán que en la clase anterior, de hecho, llevamos ya dos clases donde estamos hablando de los universos. Y en la clase anterior hablamos del universo del Adam Kadmon, pero solamente tocamos una primera parte. Es un tema realmente amplio. Yo espero que en esta clase número 6 podamos al menos concluir el análisis de los universos, Dios mediante que podamos cubrir este material, pero les decía, no hay prisa ninguna. Se trata más bien de llevar los conocimientos de la mejor manera posible, porque para aquellas personas que han escuchado de Kabbalah o tienen nociones, han aprendido de aquí y de allá, pero no tienen nada organizado. Y lo que es más, cuando avanzan a conocimientos superiores, como no tienen la base, no entienden nada. Entonces no hay prisa ninguna, vamos paso a paso y lo que estamos acá estudiando es lo básico. Es lo básico para avanzar. Y no se confunde usted con escuchar la palabra básico. No, porque al contrario, va a descubrir que hay muchas cosas acá que usted no conoce. Porque ya lo he dicho, hay muchas personas que me dicen que saben de Kabbalah, pero cuando los ves y le profundizan en los conceptos no saben realmente nada. Porque lo que saben es aquí, allá, lo que dijo el otro, pero no están familiarizados con las fuentes. Entonces, en este curso, Besrat Hashem, estamos yendo paso a paso, estamos yendo a los textos, estamos familiarizándonos con los escritos. Les decía que en la clase número 5, la clase anterior, ya yo expliqué una parte de la Dan Kadmon. En esta clase número 6 voy a iniciar aquí y voy a hacer una pequeña repetición, pero sin profundizar, hasta donde nos quedamos para iniciar en la clase de hoy. Entonces, sin más dilación, voy a recordar, ya lo hemos explicado en clases anteriores, en la Kabbalah existen lo que llamamos cinco universos. Entonces, nada se debe tomar como palabra final. No es que ahora alguien pueda decir solamente existen cinco universos y ya. No. Estamos hablando aquí de ideas que nos permiten estudiar conceptos más profundos. Porque dentro de cada uno de estos universos podrían existir infinidad de mundos y dimensiones que son otra vez temas de conceptos más avanzados. Pero bueno. La estructura básica, cinco universos. Desde el orden más superior, cercanía al
o de mayor proximidad al Ein Sof, está el universo de la Dan Kadmon, que es el universo, es lo que llamamos el hombre primordial, y esto lo explicamos qué significa esto. Luego tenemos en orden descendente el universo de Atzilut, que llama el universo de la cercanía. Luego tenemos el universo de Bria, tenemos el universo de Yetzirah y tenemos el universo de Asia. Hoy vamos a continuar, como les decía, con el estudio de la Dan Kadmon. Y sin más dilación, voy a hacer una recapitulación de lo que ya leímos, pero vamos a ir un poquito más rápido hasta llegar al punto que nos concierne hoy. Adán Kadmon dice literalmente así las palabras del rabino Aryeh Kaplan. Adán Kadmon es uno de los axiomas básicos de la Kabbalah. Uno de los axiomas básicos de la Kabbalah es que nada se puede decir acerca de Dios mismo. Es por esta razón que Dios es llamado Ein Sof, que significa literalmente uno sin fin o límites. Dios es infinito y por tanto no se puede definir y no se puede caracterizar. Está más allá es más allá de límites de ser y de existencia antes del acto de la creación, como también después de este. Incluso conceptualmente, no hay categoría en la existencia que pueda definir a Dios. Dice, esto es lo que el Tikunei Zohar significa cuando dice ningún pensamiento lo puede aprender o lo puede definir. O sea que ya esto lo explicamos en profundidad. La tentativa mía es querer otra vez profundizar en esto, pero ve la clase anterior porque esto lo explicamos a fondo, y lo que si realmente significan estas palabras. Muy profundo esto. En el nivel de Ein Sof, por tanto, nada más existe. Cada concepto y cada categoría asociada con la existencia debe ser creada de la nada. La voluntad primordial a crear es la primera de estas categorías. De acuerdo a los cabalistas, este nivel de Adán Kadmon se refiere a este concepto profundo de la voluntad divina que constituye la base para toda la existencia que continuará. O sea, es la base principal a través del cual se sostiene toda la existencia. ¿Qué cosa? La voluntad divina. El concepto de voluntad divina es la base que permite toda la creación. Ya esto lo explicamos anteriormente, porque incluso antes de que se pudiesen crear mundos, universos y todo esto, tuvieron que crearse conceptos, tuvieron que crearse lo que llamamos la voluntad. Ya eso lo explicamos en la clase anterior, les decía. Dice, continúo. Dice, por tanto que no hay cualidad que pueda ascribírsele al Ein Sof. De esto aprendemos, por tanto, que Dios tiene o usa la voluntad que Él mismo tuvo que haberla creado. El concepto de voluntad tuvo Él mismo que haberlo creado antes de que existiese. El Zohar explícitamente dice que Dios no tiene voluntad en el sentido antropomórfico, como sería, por ejemplo, la voluntad de nosotros los seres humanos. En ese sentido no se trata la voluntad divina. Dice, al contrario, es a lo que podamos expresar de ello de la manera que pueda crear el mundo. Sigue diciendo, Dios tuvo que desear el concepto de creación para que hubiese la existencia. Y sigue diciendo, para hacer esto, Él tuvo que haber creado el concepto de voluntad o de deseo. Y esto, por tanto, nos lleva a una paradoja que es que si Dios va a crear la voluntad o el deseo de hacer las cosas, esto en sí mismo nos presupone que es un acto de deseo. Porque si me dices que vas a crear el concepto de deseo, entonces ya hay un deseo ahí de crear el concepto de deseo. ¿Cómo entendemos esto? Dice el rabino Aryeh Kaplan que esto nos lleva hacia atrás, hacia el infinito y hacia Dios mismo. Y por tanto es una regresión hacia el infinito, lo que estamos hablando acá. Conceptos profundos, otra vez. Esto lo explicamos en la clase anterior, repito, no me estoy deteniendo acá a explicar porque ya lo explicamos en la clase anterior. Dice, por esta razón el Adán Kadmon sirve como una forma de interfase entre el infinito creador y la creación finita. Es una especie vamos a llamarlo, de velo, filtro, cortina entre el infinito creador y la creación finita. Fíjense. Eso podríamos decir que es un poco la función del Adán Kadmon. Como tal, constituye
dice, casi completa unidad con la luz divina que fluye hacia él y no puede ser propiamente llamado un universo. O sea, cuando decimos universo la dan Kadmon, no podríamos llamarlo realmente universo. Y sigue diciendo acá porque corresponde a lo que es al ápice de la letra Yod en hebreo del tetragramatón en el nivel de Yehidá, unidad. Y es tan sublime que puede ser hablado o se puede decir algo, dice que referente a Dan Kadmon, que está completamente unido con el Ein Sof infinito. Quiere decir que la Dan Kadmon, recuerden que los universos corresponden a las cuatro letras del nombre de Dios, Yud, Kei, Vav, Kei, pero que el Adán Kadmon corresponde a un punto que existe encima de la Yod, que lo- cuando escribimos el nombre, hay un punto encima de la Yod, se llama este ápice, correspondería a Adán Kadmon. Y está en un nivel tal que decimos que está completamente, vamos a repetir esto, está completamente unido al Ein Sof. Quiere decir que realmente Adán Kadmon está dentro del Ein Sof. Escuchen lo que estamos diciendo, dentro del infinito, dentro de la eternidad. El Adán Kadmon está dentro del Ein Sof, dentro de lo que ya explicamos que es eso que no tiene ni principio ni tiene fin, que es lo que llamamos Ein Sof, el infinito, que es como los cabalistas hacemos referencia a la divinidad, a lo que llamamos Dios realmente. No, no tiene principio, no tiene límite, no tiene restricciones, es algo que ya explicamos que no se puede definir, inconocible, y por tanto el Adán Kadmon está completamente, repito, está completamente unido con el Ein Sof infinito. Esto es importante aclararlo, porque no es así con los demás universos, como vamos a explicar, partiendo del universo de Briah y Yetzirah y el universo de Atzia. Sigue diciendo, es por esto, debido a esta proximidad al Ein Sof, que a Adán Kadmon se le conoce también como Ein, la nada. Al Adán Kadmon, que dijimos que hace referencia a ese hombre primordial, a ese concepto de lo ideal, de la perfección máxima que quizás podemos aspirar, también se le llama Ein, o sea, nada. O sea que de la palabra Ein Sof, el Adán Kadmon tiene una parte, Ein, la nada. Dice, no es la nada que implica una falta de existencia, porque cuando alguien escuche que es la nada, dice, bueno, es que ahí no hay nada, no existe nada ahí. No, no es en ese sentido. No hay deficiencia en el Ein, solamente el llenado más allá de la capacidad de cualquier ser creado de experimentarlo directamente. O sea que no es un vacío que está vacío, sino que está lleno, pero a un nivel que ningún ser humano creado puede experimentar esto, esta luz tan grande, este nivel tan grande, no se puede experimentar directamente. Por eso es que existen otros filtros, que son otros universos, como ya vamos a ver, Atsilut, Briah, Yetzirah y Asiah, etcétera. Entonces, estamos viendo que lo que llamamos Adán Kadmon está totalmente unido al Ein Sof, es un nivel que se le conoce también como la nada, es una nada que no es que esté vacío, sino que realmente no le falta nada, pero es un nivel donde todo lo que existe ahí es de una magnitud tan grande que ningún ser creado puede soportar esto. Directamente no puede. Entonces sigue diciendo. No hay deficiencia ninguna. Dice que es más allá de la capacidad que uno puede experimentar directamente. Al contrario, es una nada porque no existe realmente categoría en la mente que pueda colocarlo, realmente pueda entenderlo. Por eso es que se le llama la nada, porque no existe una categoría, una definición que le podamos dar a eso. Entonces, ese Ein es por tanto solo nada relativo a nosotros. Es la nada de la inefabilidad y de la ocultación. Dice, es el no algo porque dice que es muchísimo más raro del algo de la creación. Vamos a repetir ese concepto.
que realmente, vuelvo a repetir, ese concepto de Ein que se asocia con Adán Kadmon, realmente es nada relativo a nosotros. O sea, que no hay nada que nosotros podamos decir o definir de lo que hay. Por eso, como no podemos definir ni saber qué hay ahí realmente, ¿qué puedo decir yo de algo que no sé? Nada. Por eso es que le llamamos la nada. Porque lo que hay ahí, nadie puede definirlo, nadie puede decirlo, nadie puede saberlo. Y si yo no puedo ningún concepto, entonces no sé nada. No hay nada que yo pueda decir, nada que pueda definir, entonces no hay nada que yo pueda hablar. Por eso se le llama Ein. ¿Entiende ahora la profundidad de lo que estamos hablando acá de el Adán Kadmon? No hay nada que uno pueda decir, definir, conocer, hablar, porque otra vez está unido al Ein Sof. Y ya explicamos anteriormente que el Ein Sof no hay nada que uno pueda realmente decir y definir de eso que llamamos Ein Sof, el infinito, o de lo que llamaríamos Dios, que ya hemos explicado que no es el Dios de lo que llamamos Dios en las religiones. No, estamos hablando de eso. Estamos hablando del concepto de infinito que va mucho más allá de las interpretaciones o las creencias de la gente. Si usted tiene un concepto o una idea de lo que es Dios, sepa usted que eso no es Dios, que es un invento de su mente. Entonces, bueno, las creencias de cada cual, las religiones, los conjuntos de ideas y pueblos, tiene uno que tener una idea de algo para poder definir algo. Pero es que el Dios de las religiones es un nivel y lo que llamamos en Sof es un nivel mucho más allá. Es un nivel desconocido. Eso lo explica el Rabbi Moshe ben Maimónides en la Guía de los Perplejos, como lo explican no solamente él, también todos los filósofos antiguos. Todo eso se describe por todos los sabios antiguos. Entonces, la Kabbalah, que también es una filosofía, porque la Kabbalah toma muchísimo del pensamiento neoplatónico y del pensamiento judío medieval, que era lo que debatían los filósofos en la época medieval. Toda gente que estudia la filosofía judía en la época medieval verá que estamos hablando de conceptos cabalísticos. Igual que si estudia la filosofía árabe, son los mismos conceptos. Y si estudia la filosofía medieval y la filosofía antigua, es igual, estamos analizando cosas muy similares acá. Entonces, continuamos. Sigue diciendo, dice así. En este sentido, como Dios mismo está más allá de lo conocible y más allá de nuestra habilidad de comprenderlo. Y eso es lo que estamos explicando del Adán Kadmon, que como está unido a Dios, pues entonces decimos que está dentro del mundo o del concepto, si podemos decir algo, porque si no, me tendría que quedar callado yo y no decir nada en esta clase. Imagínense que para hablar del Adán Kadmon, como no sabemos nada, pues bueno, cerraré el libro y apagaré la laptop, porque no hay nada que decir. Pero bueno, como hay que dar la clase, entonces tengo que decir algo. Entonces, a este sentido decíamos que la Dan Catmon está al nivel de lo que llamamos Dios, la divinidad, y por tanto está más allá de toda comprensión y más allá de todo lo conocible. Sigue diciendo, por otro lado, la voluntad divina permea, o sea, pasa, está ahí, dice, a través del sistema entero de la creación. La voluntad divina se mueve en todos los mundos y todos los universos. Por dentro, por fuera, por cada dirección está la voluntad divina en acción en cada uno de los mundos y universos de todo lo que existe. Dice, la existencia continua de la creación, de hecho, depende completamente de la voluntad de Dios de desearla. Vuelvo a repetir este concepto. Está diciendo acá, dice que el hecho de que la creación y la existencia, no solamente la existencia humana, todo tipo de existencia, creación, universos, mundos, planetas, todo lo que exista, existe porque el creador continuamente desea que existe. Por tanto, la voluntad divina es una voluntad continua, o sea, infinita. Si en algún momento el creador dijera, no, ya no quiero que el mundo exista, o no quiero que los planetas y los universos, él simplemente todo desaparece. Entonces, si todo existe, es porque es un proceso continuo e ininterrumpido hacia el infinito, o mientras el creador decida que quiera que exista. Ojo con lo que estamos diciendo. Quiere decir que para nosotros en la Kabbalah, el proceso de la creación del Génesis no fue que Dios creó algo y ya paró y se fue. No. Para nosotros la creación continúa hasta este momento. Porque en el momento en que la creación o que el creador no desee continuamente la creación que exista, todo deja de existir. Por tanto, hay un deseo constante de la creación y de la existencia por parte de la Ein Sof. No fue que Dios deseó en el principio crear, como dice el Génesis, los cielos y la tierra. Muy bien, sí, pero ese deseo continúa hasta hoy, por eso la creación se sostiene.
Si el Creador no desease que la existencia continuase, y ojo, no nos limitemos con la existencia nuevamente o solamente en la Tierra. Recuerden que existen millones y billones de planetas, de galaxias, de dimensiones, etcétera. Eso es científicamente, los físicos hablan de esto. Entonces, todos esos mundos, dimensiones existen porque hay una fuerza que continuamente desea la existencia, la permanencia de todo esto al infinito, o por lo menos hasta que ese Ein Sof o conciencia ilimitada de no finalizar, digamos que una parte de la existencia, vamos a llamarlo así. Pero mientras tanto, todo existe porque el creador continuamente desea la existencia. Por eso es que es una creación que se regenera continuamente. Y eso lo observamos en los ciclos de la vida y la muerte de todo lo que existe, de las plantas, del ser humano, de los animales, de todo se va regenerando una y otra vez, una y otra vez. Entonces es una creación continua lo que existe realmente. No fue que Dios creó una cosa en el pasado y ahí quedó. No, la creación está teniendo lugar en este momento. En este momento las células de su cuerpo están muriendo y están siendo regeneradas y nuevas células están siendo creadas y nuevas conexiones y nuevas neuronas y hay todo un proceso continuo que está regenerándose. Su cuerpo no es el cuerpo que usted tenía ayer ni hace unas horas, sino que, y mucho menos que tendría de aquí a 15 o 20 años. Usted está cambiando continuamente a nivel biológico, a nivel de pensamiento, a nivel de conciencia. Y así ocurre con todo lo creado, porque la voluntad divina, ya dijimos, que está en acción y operativa en todos los niveles y grados de la existencia. Esto es fantástico lo que estamos hablando acá. Esto es algo increíble lo que estamos diciendo, maravilloso. Es lo que estamos analizando acá para que vean la voluntad divina. Es algo continuo de una luz que viene y baja continuamente del Ein Sof a todo lo que existe, a todo lo que está creado. Ahora, seguimos leyendo. Dice así. Dice acá, un arquitecto humano puede diseñar y construir un edificio y luego olvidarse de él. Pero la creación de Dios es mucho más que eso. Nada puede existir sin que Dios constantemente desee que exista. Fuera de esto, dejaría de existir. Ya esto es lo que acabamos de explicar. Es como, por ejemplo, una persona, vamos a poner un ejemplo más sencillo, una persona que tiene un trabajo. Ese trabajo, la persona lo tendría hasta, si digamos que es dueño absoluto, hasta el momento en que la persona decida o desmantelo el negocio o simplemente lo cancelo, por ejemplo. Entonces, en ese caso, el negocio continúa siempre que la persona quiere que el negocio continúe abierto. Si la persona no quiere trabajar más en eso, deja de existir. Si es el dueño absoluto, ojo. Entonces, cuando uno crea algo, también puede desear no continuar con eso. Entonces, para uno deja de existir a manera limitada porque somos seres humanos. Para Dios, que está al infinito, es diferente como opera. Recuerde que estamos hablando acá de la voluntad. La voluntad, con el concepto de voluntad no es el concepto humano, sino un concepto que va más allá del antropomorfismo, más allá de las características humanas. La voluntad de Dios va mucho más allá. Estamos tocando superficie. Sigue diciendo. Finalmente, la Dan Cadmon hace referencia al propósito final de la creación. El término mismo es un antropomorfismo que significa literalmente el hombre primordial. Los cabalistas explican esto cuando nos dicen que el primer ingrediente en la creación fue el pensamiento de Adán, humanidad. Aunque el hombre fue lo último externo en el orden de la creación, el pensamiento del hombre precede a la creación. Él es el propósito original y la intención para cual el entero edificio fue construido. El pensamiento del hombre es, por tanto, llamado Katmon, primordial. Primero, la primera manifestación del propósito de Dios es, por tanto, llamado Adam Kadmon, la voluntad primordial que precede toda la creación y que nos indica su último objetivo o propósito. Vamos a repetir esto. Quiere decir que cuando hablamos de Adam Kadmon, estamos haciendo referencia a la voluntad primordial, porque otra vez, en la palabra Adam Kadmon está otra vez, ahí está oculto el propósito final de la creación, que cuál es Adam, hace referencia a la humanidad. Todos los mundos y todo lo que está estructurado
hasta llegar a nuestro planeta que es la Tierra, sigue una estructura para que, ¿cuál fue lo último que creó Dios? El hombre, el ser humano, según el relato del Bereshit. Entonces, todo lo que existe y todo lo que está estructurado por de los mundos superiores fue creado para que nosotros pudiéramos existir. Entonces, vemos que dice la palabra Adam, humanidad, que es lo que significa Adam. Kadmon, primero. ¿Por qué primero? Porque sí, el ser humano fue lo último que se creó, pero es el producto finalizado. Primero tuvo que venir el pensamiento, por eso se llama Kadmon, Kodem, lo que es primario, lo primero, lo que antecedió a todo otro proceso creativo, tuvo que haber la idea de que voy a crear al hombre, a la humanidad, que es lo que significa Adam, humanidad. Entonces, ok, muy bien, voy a crear esa humanidad, pero ¿qué hace falta para crear la humanidad? Bueno, tengo que crear planetas, tengo que crear leyes, la gravedad, tengo que crear etcétera, los mundos, universos, esto, para que para que pueda poner esto acá. Es como alguien que quiere plantar un jardín, y primero, bueno, guau, ¿para qué quiere el jardín? Porque quiero poner rosas, pero bueno, tiene que ir, no sé, a buscar a una persona que vende un terreno, encontrar el terreno, preparar el terreno, sembrar otros tipos de cosas que se necesitan, el abono, el agua, todo lo que lleva, incluso poner otro tipo de flores y tal para crear un ambiente y tal, para las flores o las rosas que él desea. Es un ejemplo, se pueden poner muchos ejemplos. Entonces, realmente cuando hablamos de Adán Kadmon, que llamamos hombre primordial, realmente Adán es humanidad. Primordial, el pensamiento primordial, ¿cuál fue? La creación del ser humano. Pero para que el hombre exista, tienen que haber una serie de condiciones para cual nosotros podamos existir en este planeta. O otro, ojo, que este nivel tan bajo de encarnación que es el nivel de la materia. Pero realmente el hombre no existe solamente en la Tierra, el hombre existe en otros universos y planos de conciencia que los que llamamos los universos, Bria y Etzirá y Asiá. Aunque también tenemos fragmentos en Atzilut y por supuesto por fractal tenemos también en esencia, somos parte del Ein Sof. Son conceptos otra vez que los explicaremos más adelante. Entonces, en términos breves, esto es lo que podemos de momento hablar de la Dan Cadmon. Vuelvo a decir, no piense usted que esto es lo único que sabemos de Dan Cadmon, esto es mucho más profundo. Estamos dando acá las bases. ¿Cuál es el siguiente universo en orden descendente desde Adán Cadmon? ¿Cuál es el que siguiente? Atzilut. Recuerden que esto es lo que estamos estudiando acá, realmente es cómo se está desplazando la creación hasta llegar a la materia. Ojo. Entonces, ¿cuál es el siguiente universo? Atzilut. Dice así el rabino Elie Kaplan. El siguiente nivel, luego de Adán Kadmon, y por tanto alejado y removido del Ein Sof, es el universo de Atzilut. Atzilut recibe su existencia vía Adán Kadmon, pero en una medida mucho menor. Dice, la luz idéntica del Ein Sof es revelada en Atzilut, pero de una intensidad mucho más baja. Atzilut, por tanto, está también en un nivel de proximidad del Ein Sof y está completamente absorbido en la divinidad. Por esta razón, Atzilut también se refiere o es llamado Ein, la nada, porque es la nada que está más allá de los límites de la conciencia humana. Vuelvo a decir, está más allá de los límites de lo que el ser humano puede entender o la mente puede sostener. Se quiebra el pensamiento, la conciencia, al entender lo que hay allá, lo que hay en ese universo que llamamos Atzilut. Y el que ha estudiado Etz Haim, dígame si no se le quiebra el cerebro y la conciencia cuando se estudia Etz Haim, que es intentar entender la estructura de Atzilut, que básicamente es la estructura de los Partzufim. Dígame usted si ha estudiado el Etz Haim y no se le quiebra la mente, de estudiar esos conceptos que son totalmente, no son de este mundo. Entonces, sigue diciendo, el concepto de Atzilut es uno muy difícil de describir. Dice que puede ser caracterizado como el nivel de la realidad que no existe todavía. Ojo con lo que estamos diciendo. Atzilut es un nivel de realidad que no existe todavía. Sigue diciendo, puede ser caracterizado.
les decía, como ese nivel de realidad que no existe todavía, y que existe dentro del tiempo. Ah, perdón, dice, nosotros existimos dentro del tiempo y nuestro pensamiento normal está dentro del tiempo mismo. O sea que los seres humanos existimos dentro del tiempo y el pensamiento nuestro, por tanto, existe dentro de lo que llamamos tiempo. Por tanto, solamente las cosas que son reales para nosotros son cosas que existen al mismo tiempo que nosotros existimos. Usted está solamente pendiente o atento a lo que usted ve, ahora que es la existencia que nos ha tocado vivir. Entonces, para usted, usted no está pensando todo el tiempo quizás en el futuro, en el pasado o en cosas que no se han manifestado. Para usted la realidad es el ahora, el momento, el tiempo en que le ha tocado vivir. Es lo que estamos interactuando. Entonces, para nosotros lo único que existe es con lo que estamos interactuando. Porque usted no le pueden contar algo de historia, pero ya eso no existe, alguien murió. Si nos hablan ahora de Julio César o de Aristóteles, bueno, decimos que no existe, porque no está en nuestro tiempo. Ahora, realmente es que no existe Aristóteles, no está en nuestro tiempo. Para nosotros no existe porque no está en nuestro tiempo. Entonces, mantenga ese pensamiento. Lo que llamamos realidad para nosotros y para cada ser humano es lo que existe al mismo tiempo que nosotros. Lo que pertenece al futuro o al pasado, para nosotros no existe. Entonces sigue diciendo, los pensamientos tienen una existencia en nuestra mente y por tanto solamente existen en el presente. Si alguien que va a nacer 1000 años de ahora en adelante, decimos que todavía no existe. Una persona que va a nacer dentro de 1000 años, bueno, nacerá, pero para nosotros todavía en este momento decimos que no existe esa persona, porque nuestro pensamiento o la forma de procesar las ideas y toda la existencia nuestra está dentro del tiempo en el que estamos viviendo. Sin embargo, para la divinidad, ser, o sea, para Dios, que existe más allá del tiempo, puede haber una realidad del presente y del futuro también al mismo tiempo. Esta realidad, dice, no está en el presente, sin embargo, no existe para nosotros. O sea, para nosotros el futuro realmente no existe, pero para Dios que está fuera del tiempo, decimos que el presente y el futuro son una realidad para Dios. Entonces, está más allá el concepto de la divinidad de lo que llamamos el tiempo. Para nosotros solamente lo que existe es lo que está en el presente, lo que estamos viviendo, lo que estamos interactuando. Pero más allá, pues, está bien, la imaginación puede tener ideas, bueno, ¿cómo será el futuro? Pero no sabemos si ese es el futuro. Uno puede empezar a pensar, a imaginar, y bueno, ¿cómo será el futuro? Pero nadie ha vivido en el futuro para decir cómo será realmente. Entonces no existe para nosotros. Solamente la existencia existe dentro del presente. Y el pensamiento nuestro está limitado por el presente. Mire lo que estamos analizando acá. ¿Cuántas limitaciones puede tener el ser humano? Estamos limitados incluso hasta por el tiempo y el momento en el que estamos interactuando. Existimos solamente en el momento. Es probable que yo exista para ustedes solamente ahora que usted me está viendo en esta clase, después que finalizó la clase y se fue a hacer su vida, a trabajar, a hacer después el video de Joel, y ya Joel no existe para usted, porque solamente existo en el momento que usted está interactuando conmigo. Pero esto nos lleva a otras paradojas, no quiero profundizar ahí para no confundir, pero esto lo dejo aquí como dice, alimento para el pensamiento. Sigue diciendo, el término Atzilut, fíjense, Atzilut es el futuro, pero el futuro para nosotros todavía no existe, pero para Dios sí existe. Por tanto, dijimos ahorita que Atzilut es una realidad que todavía no existe. El futuro es una realidad. La persona que va a nacer dentro de 1000 años es una realidad. Para nosotros no lo es, porque no estamos en el futuro, estamos solamente atrapados en el presente. Nuestro pensamiento está atado en el presente. Podemos imaginar cómo será el futuro, igual que podemos imaginar cómo fue el pasado, pero no sabemos realmente porque no estamos ahí, por tanto no existe para nosotros. Solamente existe la realidad en el momento en el que estamos. Nuestro pensamiento está atado al momento presente.
Pero realmente Atzilut es el futuro. Por eso es que llamamos a Atzilut el universo del futuro, porque es una realidad que todavía no existe. Sí existe, pero no para nosotros. Para la divinidad sí, para el Ein Sof sí, pero para el ser humano finito y limitado decimos que no. Pero sabemos que aunque para nosotros no exista, sí existe una realidad que nosotros no podemos comprender todavía. Por eso es que la Atzilut se le llama Ein. La nada está dentro todavía del dominio del Ein Sof. Por eso se le llama también Atzilut, significa también la cercanía, porque es lo más cercano todavía al Ein Sof. Un poco separado, porque recuerda que Atzilut recibe su energía, lo que lo sostiene de Adán Kadmon. Ya tiene un filtro Atzilut entre el Ein Sof y él, pero aún así está cerca. Por eso se le llama Atzilut la cercanía. Sigue diciendo que el término Atzilut en hebreo serían las letras Aleph, Sadi, Yud, Lamed, Vav, Tav. Se deriva de la raíz hebrea que es Etzel, Aleph, Sadi, Lamed, que significa cercanía, como ya explicaba. Dice, esto es porque Atzilut relativo a todo lo que le continúa, o sea, Briah, Yetzirah y Asiah, es lo más cercano y representa la forma más directa de intimidad con la divinidad. Atzilut se corresponde a la letra Yod del tetragramatón y el nivel de Hayá, o sea, la esencia de la vida. Por tanto, es la esencia de la existencia que Dios desea entregar a su creación. Vuelvo a decir, Atzilut, dice acá, está relacionado con el nivel del alma que llamamos Hayá. Todo esto lo explicamos en las clases anteriores, vuelvo a repetir, por eso es que no me estoy deteniendo acá a escribir y explicar estos conceptos, porque ya los explicamos en las clases primeras. Cuando hablamos de los niveles del alma, los niveles de los universos, hablamos y mostramos cómo cada una de las letras se corresponde a cada uno de los niveles del alma y cada uno de los universos. Entonces, ojo, esto solamente estamos acá repasando. Vaya a las clases primeras para que conozca y vea las tablas que escribimos, los conceptos, etcétera. Entonces, estamos viendo que Atzilud es un nivel que se corresponde a la Hayá, que es la esencia de la vida, y esa esencia vital es lo que el Creador quiere entregar a su creación. Por eso es que nosotros decimos que, o podemos deducir de esto, que Atzilud es lo mayor que, digamos, que el Creador quiere entregar a nosotros, la esencia. Y por eso es que para nosotros decimos en la Cábala que Atzilud lo llamamos el universo del futuro, lo llamamos, hay quien también lo puede llamar Olam Abba, lo podemos, quizá hay quien le pueda decir el paraíso, también se le llama el universo de la rectificación, porque es el universo de la Sefirot, es el universo de los Parsufim, es el universo donde todo está rectificado, el mundo ideal, donde todo está perfecto. Es el lugar, el momento, la era mesiánica, podríamos llamarlo así, donde todo está rectificado ya. Esto lo vamos a estudiar luego en Cábala más avanzada para que entendamos los conceptos. Por eso es que decimos que Atzilut es la realidad no manifestada, pero es la mayor esencia que el Creador quiere entregarnos. Y que, ojo, está conectado todavía con la divinidad. Sin embargo, ya sabemos que está un poquito alejado, por eso es que decimos que el ser humano tiene la capacidad también de conectar con la divinidad y sin embargo mantener la individualidad que nos caracteriza. Fíjense cómo podemos estudiar esto a nivel de alma, pero también a nivel de universo, lo que estamos hablando acá. Sigue diciendo, Atzilut es el mundo de las Sefirot. Dice, aquí nos encontramos una vez más con la voluntad de Dios. Y dice, y además de esto, o sea, en Atzilut nos encontramos con el nivel de la voluntad de Dios, el Ratzón, pero además de esto nos encontramos, le decía, es el mundo o el dominio de las Sefirot, y nos encontramos además por tanto, con la sabiduría, el entendimiento, el amor, el poder, el reino, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, las dimensiones o sefirot que ya conocemos. Esto hace referencia a varios conceptos, cualidades y atributos que Dios usa para crear y supervisar su universo. Por tanto, ellos son los ingredientes básicos de la creación. En Atzilut, sin embargo, estos conceptos básicos o axiomas están indiferenciados. El Sefer Yetzirah, por tanto, se refiere a ellos como las 10
sefirot inefables, o sea que indescriptibles, o las 10 sefirot de la nada. Es solamente cuando están envueltas o revestidas de los universos inferiores, cuando pueden ser concebidas como fuerzas separadas por sí mismas. Entonces vamos a explicar nuevamente esto. Decimos entonces que en Atzilut es el universo también de las Sefirot. No es que haya Sefirot solamente en Atzilut, no. Las Sefirot están operativas en todos los universos. Eso lo sabemos. Pero el mundo por excelencia está en Atzilut. Porque otra vez, Atzilut, la cercanía, que es por eso es que a Atzilut también se le llama el universo de la emanación. Porque de Atzilut luego van a descender habría, Yetzira, hacía. Entonces, decimos que de ahí van a emanar ese, vamos a llamarlo de alguna forma, ese poder, esa fuerza que luego se va a manifestar de manera más clara en lo que conocemos como esas sefirot, pero que realmente en Atzilut existen de manera indiferenciada, o sea, unida. No se puede hacer referencias realmente por separadas completamente como entendemos, por ejemplo, a la Jochma, Bina, Hesed, Geburah, etcétera. Existen, pero de manera indiferenciada, unidad. Por eso que decíamos, Atzilut se conoce o está dentro del dominio todavía en cercanía con la divinidad, que es el mundo de la unidad, el mundo de la Aleph. En Atzilut estamos en conexión con el mundo de la Aleph. Entonces, las Sefirot, por excelencia, están ahí, pero realmente de manera indiferenciables. Podemos comenzar realmente a hablar de Sefirot a partir de Briah. No solamente de Sefirot, sino de todo, porque otra vez las Sefirot son el vehículo a través del cual se manifiesta toda la creación. Las Sefirot es el medio a través del cual Dios dirige, organiza y crea todo lo que ha manifestado. Entonces, eso solamente es visible una vez que se le da una vestimenta. Entonces, eso lo podríamos comparar, por ejemplo, a ver si pongo un ejemplo aquí. Es como quien está haciendo la jalá para Shabbat. Usted toma la masa, está haciendo toda la harina, pero en la masa esa que está todo amorfo ahí, no hay, bueno, la jalá estará ahí, pero no sale todavía. Es que tiene que sacar una parte y luego amasa y bueno, y saca una jalá y de ahí saca otra y vuelve y hace otra jalá y puede sacar y hacer muchísimos jalot o panes para Shabbat. Pero en toda esa masa que está toda ahí, está todo unido. Las jalot están ahí, el pan está ahí, sí, pero tienes que ahí sacarlo y vas haciendo, ya luego vas a poder sacar los panes, digamos, las jalot de forma separadas. Pero en ese momento está todo, es como un golem, ¿eh? Es que está todo amorfo ahí, vamos a llamarlo de alguna forma. Entonces, es como realmente es lo que existe en potencia, pero es un nivel de existencia, solamente que está indiferenciado. No podemos realmente definir, aunque sabemos que está ahí todo, pero las cosas comienzan a tomar forma, visibilidad a partir de Bria. Eso lo vamos a explicar más adelante. Y vamos a entrar ahí. El universo de Bria es el siguiente universo, en orden descendente, y sigue diciendo Rabiale Kaplan sobre el universo de Bria lo siguiente. El universo de Briah, o el universo de la creación, está debajo y recibe su existencia vía el dominio de Atzilut. O sea que el universo de Briah recibe la existencia o la luz de la Ein Sof a través de Atzilut. Hasta ahora fíjense, como todo es una concatenación, todo está unido. El Ein Sof entrega a Adán Kadmon entrega a Atzilut, Atzilut entrega a Briah, Briah y Yetzirah hacia cada uno va recibiendo la energía o la existencia del universo que está justo encima. Entonces, vemos realmente que la esencia del Ensof está en todos los mundos y cada uno de los mundos superiores también está oculto dentro del universo más bajo. Pero realmente recibimos la existencia de lo que está justo encima, que es en este caso, Bria recibe de Atzilut. Bria no recibe directamente de Ensof o Adán Kadmon, no, sino que recibe de Atzilut, que es lo que continúa. Entonces, sigue diciendo. Es en Briah, en el universo de Briah, el universo de la creación, que los efectos del Tzimtzum o la constricción original comienza a manifestarse por sí misma. Los efectos comienzan a manifestarse por sí mismos. Mientras que Adán Kadmon y Atzilut son considerados dentro del mundo de la unidad, lo que se conoce como Yihud,
unidad o unificación. El universo de Briah es el principio de lo que llamamos Perud o existencia independiente y de separación. Como decía ya, en Briah estamos hablando de separación. Podemos distinguir ya, les decía, ya de esa masa que estaba toda ahí, ya en Briah podemos ver cómo empiezan a surgir ya los panes, la jalot, por ejemplo. Entonces, es como, por ejemplo, digamos que alguien, el orfebre, el que está trabajando con los metales, cuando está todo en estado líquido, es toda una masa, pero luego va echando en el molde y ya las cosas van siendo diferenciadas y ya uno va viendo. Y luego hay otro proceso bueno, de todavía pulir un poco más y darle forma y tal, que eso lo vamos a ver, que tiene que ver con Yetzirah, tiene que ver con Asia, hasta que llega el producto final. Entonces, embriagar es cuando realmente en el proceso creativo es cuando las cosas comienzan a ser diferenciables. Entonces sigue diciendo, el término bria en hebreo es la bet resh yud aleph hei, deriva de la raíz hebrea bara, bet resh aleph, que significa crear, y del arameo bar, bet resh, que significa afuera o externo. Es por esta razón que Briah indica el concepto de creación de algo completamente nuevo y distinto, una creación ex nihilo. En hebreo, esto se designa con una frase que significa, o que decimos, yesh mi'ain, algo de la nada. Y dice relativamente o relativo a Atzilut, que es llamado la nada y por tanto inefable, o sea, indescriptible. Briah es separado y fuera del dominio de la divinidad. La Briah corresponde a la primera Hei del tetragramatón, es la mano que define y que hace la existencia accesible, y por tanto es a través de este nivel que comenzamos a relatar o a tener cierta relación como entidades independientes, pero que tenemos una relación con Dios. Vamos a explicar estos conceptos ahora. ¿Qué fue lo que acabamos de leer? En Atzilut es cuando realmente decimos que algo existe de nada. Porque si ya dijimos que Atzilut es la nada, nada podemos saber de Atzilut, ni siquiera tampoco de Adán Kadmon. Entonces, ya en Briah sí podemos comenzar a dar forma, ya podemos empezar a diferenciar cosas, ya podemos empezar a hablar ya de ideas, de creación, de conceptos, ¿verdad? Como ya hoy existimos en Asia, donde todo ya está más claro, el libro, yo, la ropa, etcétera. Pero eso se comienza a definir ya en Briah. Entonces, un tipo de creación o de existencia que existe fuera de la unidad de el Ein Sof, de la unidad de Dios. Es algo que existe fuera de Dios. Por eso se llama Briah. Y ya dijimos que Briah viene también de la palabra bar en arameo, que es lo que está afuera, lo que está separado. Por eso es que en arameo, hijo es bar. Bar significa fuera, separado, porque el hijo ya nació, salió, está fuera, separado de la madre. Antes estaba dentro, pero ahora está fuera. Es una entidad separada, es un ser, un ente separado, una existencia separada. Por eso es que decimos que es bar, fuera, ya salió, está separado. Entonces, Briah tiene la palabra bar en arameo, que significa esa existencia que ya está fuera del mundo o del dominio de la divinidad, y no es así con Atzilut y Adán Kadmon, que ya dijimos que estaban, en el caso de Adán Kadmon, dentro de la divinidad, y en el caso de Atzilut también, dentro del mundo de la unidad. Pero ya Briah está fuera, digamos que es cuando realmente como criaturas podemos decir que estamos separados de Dios, sin embargo tenemos una relación con la divinidad. Como entidades independientes podemos tener una existencia independiente y separada de Dios, y al mismo tiempo tenemos una conexión con ese Insof, con ese infinito. Eso solamente es posible en el universo de Briah, que es el universo de la creación. Y por eso es que es en ese nivel donde decimos, lo llamamos Yesh Mi'ain, algo de la nada.
O sea, porque es cuando empieza a surgir algo de algo que no estaba. Por eso es que lo llamamos, este es el nivel que llamaríamos creación ex nihilo. Y ya dijimos por qué, porque realmente en Atzilut y en Adán Kadmon y más para allá, no hay nada que podamos decir. Todo está indiferenciado. Pero ya en Briah las cosas empiezan a tomar forma. Entonces, una forma que empieza a surgir de la nada. Pero no es una nada, recuerden que no es que no haya nada. No, está todo ahí. Pero está en un nivel indiferenciado e incomprensible para el ser humano, para la conciencia nuestra. Entonces, el nivel de Briah es el nivel de existencia de Yesh Mi'ain, de algo de nada, pero no nada de vacío, sino de nada de que hay, pero en un nivel de unidad total. Entonces, de esa unidad total se desprende algo que empieza a tomar forma, y eso que toma forma ya ocurre en el universo de Bria, la creación. Y entonces en ese nivel decimos, ya comenzamos a existir como criaturas, que estamos afuera o independientes de la divinidad, pero sin embargo estamos en relación con Dios, con el infinito. Eso ocurre a partir de Bria. Ahora, sigue diciendo, es en el universo de Bria que está el nivel de la Neshama, que se origina en este nivel, en este universo. La Neshama, por tanto, representa un grado de separación de Dios. Al mismo tiempo, el nivel de la Neshama implica una, aquí hay una palabra que usa en inglés, awareness, es como es consciente de esa intimidad con la divinidad. O sea, estamos separados de la divinidad, pero somos conscientes que cada uno de nosotros tiene una intimidad, una conexión personal, privada, íntima con la divinidad, con Dios, con el Creador. O sea que ya como criaturas, cada uno es independiente, pero cada ser humano, cada criatura, cada ser tiene al mismo tiempo que está separado de Dios, porque no somos Dios, pero al mismo tiempo tenemos una conexión íntima y especial con esa divinidad, con ese ser. Mire, para que vea cómo comenzamos ahora a entender realmente cosas de nosotros mismos, del ser humano, de la existencia, a través del estudio de los universos. Esto es posible a través, o se da en el momento, otra vez en el universo de Atzilut. Que otra vez Atzilut es el universo de la Neshama. Se corresponde al nivel del alma que llamamos Neshama. Que decimos que la Neshama es pura, viene de Dios. Por eso dice la Torá que Dios dio y el alma regresa a Dios. La Neshama, la palabra que se usa es Neshama, regresa a la divinidad. Entonces, la Neshama tiene una conexión especial con Dios, con el Creador. Somos independientes, sí, pero cada ser humano tiene una relación única y especial con la divinidad. Mi relación con Dios no es la misma que usted. La relación de su hermano, de su esposo, no es la misma relación que usted pueda tener con la divinidad. Entonces, cada cual decide cómo cultiva esa relación. Por eso existen grados de cercanía a Dios o de alejamiento. Que esto estamos analizando también a nivel de los universos. Porque ya en Briah estamos más alejados. Fíjense, porque a medida que se van manifestando los universos, nos vamos alejando del Ein Sof. Entonces, a nivel de alma, también nos vamos alejando hasta que llegamos a la materia, donde ya está un ocultamiento total al punto que Dios está oculto y la gente cree que Dios no existe. No lo vemos. Lo vamos a ver ahora más adelante cuando estudiemos estos conceptos. Me refiero no a ver a Dios, pero sí a entender lo que más profundo lo que estamos analizando acá. Para que vean las bases de la Cábala. Estamos hablando aquí de Cábala real. No, aquí no hay cuentos ni habladurías. Esto es Cábala. Entonces, el que quiera decir que sabe de Cábala tiene que conocer estos conceptos. Esto es Cábala. No es ideas o... No, no, no. Esto es Cábala. Estudiando aquí, Masé Bereshit, Masé Merkabah. De forma indirecta también. Entonces, lo que estamos viendo acá es el desplazamiento de la voluntad divina a través de los universos, ya lo dijimos, que está operativa constantemente y permea toda la realidad. La voluntad divina en acción, en movimiento. Por eso decimos que si usted quiere estar en sincronía
con éxito tiene que estar activo, movimiento, porque así está el creador, todo lo que está manifestando, atrayendo chef, abundancia, prosperidad, tiene que estar en movimiento. Lo que está fijo o quieto está muerto. No hay nada ahí. Entonces lo que activa todo es el movimiento, que es la voluntad, es la Merkabah, la voluntad divina en acción. Esa es la Merkabah. La voluntad divina en acción. Temas profundos estamos tocando acá. Estoy hablando solamente de la superficie. Porque, ojo, con cada una de las cosas que he venido explicando puedo profundizar a un nivel mucho más. Pero estamos hablando aquí de conceptos base. Sigue diciendo, repito, es en un universo de Briah, el nivel de la Neshama que se origina, por tanto la Neshama representa un grado de separación de Dios. Al mismo tiempo, el nivel de la Neshama implica una intimidad o un conocimiento de intimidad con la divinidad. Un nivel de conciencia en el cual sabemos que tenemos una relación o intimidad con la divinidad. Mencionamos esto porque en el nivel de la Hayá, de la individualidad, como tal, deja de existir. O sea que en el nivel de Atzilut, este nivel de individualidad deja de existir, ya lo dijimos, porque Atzilut corresponde al grado de la unidad. Pero ya en Briah es cuando sí existe individualidad. Sigue diciendo. Es en el nivel de Ein, la nada, que nuestra mente no tiene habilidad de comprender. La Neshama, por otro lado, es el principio del Yesh, de algo, que es independiente o existencia independiente, porque está separada del Ein. Por tanto, es Yesh, algo realmente existe. Por tanto, es independiente. Decimos, por ejemplo, este mouse de la laptop es Yesh, existe y está independiente, conectado a la laptop, pero está independiente, separado, fuera. Entonces, esto es Yesh, es algo, existe. Entonces, en el nivel de Briah es cuando realmente podemos hablar de este tipo de conceptos. Sigue diciendo, dice, es un Yesh, sin embargo, que está consciente y puede atarse, unirse al Ein que lo precede. Escuchen esto. Estamos en el nivel de Bria, en un nivel de que es un Yesh, de existencia separada, pero si desea, tiene conciencia que puede unirse al Ein. O sea, tenemos conciencia que como criaturas independientes, separadas de la divinidad, si lo deseamos, podemos unirnos a la nada, a la Ein Sof. Tenemos la capacidad de unirnos. Eso se llama Debekut en la Kabbalah, o unión mística, lo llamarían en otras religiones, que es básicamente donde el místico entra en un estado de conciencia tal, donde se ha unido su Neshama con la conciencia universal, con la conciencia del Ensof, con la conciencia cósmica, lo llamarían algunas gentes. Entonces, un nivel donde podemos realmente, si deseamos, lograr ese nivel de conexión con Dios. Fíjense, somos independientes, pero podemos conectar o estar unidos a ese nivel de conciencia que le llama, que es el Ein. Ese concepto es el nivel de la nada, nos fusionamos con el Ein Sof, con el infinito. Sin embargo, mantenemos nuestro estado de Yesh, de separación, como entidades únicas y especiales, que tenemos esa relación tan especial con la divinidad. Dice, este universo de Briah también se le llama el universo del trono. En general, el concepto de un trono cuando se usa referente a Dios, indica un sentido de cuando algo se agacha. ¿Por qué? Porque cuando una persona se sienta, tiene que agacharse, no está de pie, pero al sentarse está como que bajando para poder sentarse. Dice similarmente o igualmente, cuando Dios se sienta, Él baja su esencia al punto que Él está ahora pendiente de su creación. Y como vamos a ver, cuando en la Biblia se habla del trono de Dios, se está hablando del vehículo a través del cual Él expresa esa preocupación. Ese vehículo es el universo de Bria. Escuchen lo que estamos diciendo acá. El universo de Bria es el universo del trono. Es el nivel en el cual decimos que ya no es que la voluntad de Dios está operativa, sino que está pendiente de sus criaturas. Eso es a partir del universo de Bria, porque es como dijimos ahorita,
Es como el hijo. En hebreo decimos que hijo es bar. Bar significa que está fuera, salió, independiente. Cuando un padre, los padres tienen al hijo, está pendiente del muchacho. Todo lo que hace tiene que cuidar de su bebé. Entonces, igual, en el nivel de Briá es cuando decimos que está el nivel del trono, porque ahí está la Merkabá operativa supervisando a sus criaturas. Decimos que es como el rey que está en el trono, que está supervisando, está juzgando, está atendiendo las necesidades del pueblo, está atendiendo, está pendiente. Es en el universo de Debriá, por tanto, es que se le llama el universo de la Merkabah o del trono de Dios. Esto es, decía, eh, realmente profundo acá, porque lo que estamos viendo acá, y voy a repetirlo porque está literalmente escrito aquí, dice así. Cuando en la Biblia se habla del universo del trono, se está hablando del vehículo a través del cual expresa esa preocupación por sus criaturas. Este vehículo es el universo de Briah. El universo de Briah es el trono de Dios. Por eso decimos que la Neshama corresponde al nivel de Briah, y por eso es que para los místicos decimos que la Neshama es también el vehículo o el trono de la divinidad. Esto implica realmente, yo hice aquí una nota a pie de página, ¿no? Mientras yo personalmente comentaba esto y se las voy a leer. Dice lo siguiente: si las almas Neshamot viven en Briah, el universo del trono o vehículo a través del cual el Creador supervisa y dirige su creación, entonces las almas, por su esencia, son también el vehículo, Merkabah, y el trono sobre el cual Dios cabalga para ejecutar su voluntad. Las Neshamot son ayudantes directos de Dios, necesarios como instrumento creativo y administrativo de todo. Este es mi comentario a esto que estoy leyendo. Entonces, nosotros, en el nivel de Neshama, estamos conectando con el trono de Dios directamente. Tenemos acceso al trono de Dios directamente. Escucha lo que estoy diciendo. Tenemos acceso al trono de Dios directamente, la Neshama, porque tenemos un Neshama. Entonces, usted tiene acceso al trono de Dios directamente. Ahora hay que saber cómo usar ese acceso. Una cosa es que usted tenga la llave, pero si no sabe usarla, nunca entra. Y es lo que le pasa a mucha gente, que como no sabe cómo usar todos los dones y capacidades y cómo realmente abrir esas puertas espirituales, tiene carencias, vamos a llamarlo así, o tiene confusión o bloqueo o situaciones porque no sabe cómo usar. Pero usted tiene todo el equipo necesario para ser exitoso en este mundo y para tener una conexión y relación especial con su creador. Le han dado todas las herramientas. Lo que pasa es que la gente no sabe usarla. Y es lo que la Kabbalah nos viene a traer, un conocimiento especial, un nivel de conciencia elevado para entender la vida misma, la existencia misma, para entendernos a nosotros mismos y comprender a un nivel profundo cómo acceder a esos niveles de conciencia o niveles de la realidad, niveles de cercanía con el Ein Sof o con la divinidad. Tenemos acceso directo al trono de Dios. Somos de hecho parte de esa Merkabah. Son conceptos profundos acá que los analizaremos luego. El siguiente universo en orden descendente o de alejamiento de la divinidad, es el universo de Yetzirah. El término Yetzirah en hebreo, Yud Tzadi Yud Resh Hei, viene de la raíz Yatzar, Yud Tzadi Resh, que significa formar. Yetzirah, por tanto, denota la formación de algo que ya existe. Recuerden que para Briah era formación de algo de la nada, porque la nada corresponde a Tzilut, Ain o Ein. Entonces, ya Yetzirah, si dijimos que Briah es Yesh, algo, entonces Yetzirah es Yesh mi Yesh, algo de algo. O sea que ahora en Yetzirah la formación es como ya ese producto que existe, se le empieza a dar forma. Ya empieza a haber algo, más visibilidad, empieza a haber más definición, las cosas son más claras, hay un contorno, hay una forma que se va dando a todo. Por eso, pero ya existe algo a lo que se está dándole forma. Por tanto, se le llama yesh mi yesh. Algo de algo. Es un proceso creativo de algo que ya existe, de una sustancia que ya existe, de una esencia que ya existe. Pero se le llama algo de algo.
Dice, es en este nivel que se corresponde al nivel del Ruach y que corresponde al mundo de los ángeles. Dice, de fuerzas espirituales que está justamente más allá de nuestro mundo físico. Porque recuerden que estamos operando en el universo de Asia, que es el mundo físico, y encima de Asia está Yetzirah. Entonces decimos que Yetzirah es el mundo de los ángeles, que está justo al nivel que corresponde al ser humano. El ser humano está operativo en Asia, el mundo físico. El que esté, el que continúa es Yetzirah, el mundo de los ángeles. Aunque realmente en un nivel profundo sabemos que estamos operativos en todos los mundos, en todos los niveles. Pero bueno, sigue diciendo. Dice, cuando hablamos de la creación de los Olamot o los mundos o universos, Dios dice a través de su profeta Isaías, Yeshayahu, Isaías 45:7 dice, yo formo, Yotzer, la luz y creo, Boré, la oscuridad. Aquí vemos que este concepto de creación significa algo de la nada, mientras que formación es algo de algo. La oscuridad es un concepto completamente nuevo y no tiene relación ninguna con Dios. Es por tanto creado, algo de la nada. La luz, por otro lado, emana de la esencia de Dios y es por tanto algo de algo. O sea, que cuando vemos en el profeta Isaías, capítulo 45, verso 7, que Dios habla y dice, yo formo, Yotzer, Yetzirah, yo formo la luz. Y ya dijimos que Yetzirah es el nivel de algo de algo. O sea, es un tipo de creación, pero en base a algo que ya existía. ¿Por qué existía antes? Briah, que es cuando las cosas también empiezan a tomar una forma y separación. Entonces, pero luego dice el versículo, yo formo la luz y creo la oscuridad. O sea, la creación, creo la oscuridad. Creación, en este caso es Boré, que y creación corresponde otra vez al universo de Briah. Pero ya dijimos que antes de Bria está la no existencia. Por tanto, la oscuridad realmente no tiene existencia. El origen no está en Dios, porque es yesh mi'ain, algo de nada. No es que la oscuridad existía previa, algo dentro de Dios, sino de que estamos viendo que la oscuridad es realmente creación de la nada. Es como por eso dice acá, Bria es algo nuevo, es algo nuevo. La oscuridad es un concepto nuevo, porque en Dios solamente existía la luz. Por eso es que dice acá, yo creo, yo formo la luz, yotzer, la formación. Entonces la luz es algo que es parte de la divinidad, no así la oscuridad. Y vamos a ver ahora qué significa realmente esto de oscuridad y de luz. Sigue diciendo, en general, el pensamiento se dice que está en el nivel de Bria, la creación, porque el pensamiento es algo de la nada. La palabra, por otro lado, emana del pensamiento, algo de algo. Y está por lo tanto en el nivel de de Yetzirah, la formación. O sea, el nivel de pensamiento, decimos que está en el nivel de Bria, porque es algo de nada. ¿Por qué? Porque el pensamiento viene, una idea, pero sin embargo la palabra es yesh mi yesh, algo de algo. La palabra simplemente es la expresión del pensamiento, pero el pensamiento vino primero que la palabra. Entonces, en este caso, la palabra corresponde a Yetzirah, Yotzer, porque está realmente, digamos que lo que está expresando el pensamiento, pero el pensamiento vino Yesh Mi'ain, algo de la nada, es alguna idea nueva, como alguien que va a inventar algo nuevo, una crear algo nuevo, wow, tuvo una idea, pero ¿de dónde vino la idea? De la nada, porque no existía antes. Fue a que se le ocurrió, voy a inventar tal cosa. Mira, la solución para tal problema. Pero no lo tenías ese problema, no tenías la respuesta antes. Es como los matemáticos. Un problema difícil, no tenías la respuesta. Y un día, ¡pum!, llegó a la idea, la solución. Esa solución, lo que llamamos también en el judaísmo hidush. Un hidush es una idea novedosa que no existía. Yo puedo escribir mi comentario a la Torá y son hidushim míos, porque nadie más lo había escrito en el mundo, nadie ha publicado lo que yo, mi pensamiento original, escribió. Eso lo llamo hidush. Está en el nivel de Briah. Por eso el pensamiento está en el nivel de Briah. ¿Por qué? Porque es novedoso.
no existía antes. Entonces la oscuridad, por eso es que la oscuridad es boré, que viene de briá, porque la oscuridad no existía, es novedoso, no es que antes había oscuridad, no, la oscuridad fue algo novedoso para que, como vamos a aprender más adelante, juega un papel importante con el tema de la luz, que sabemos que la luz es yotzer. Entonces, luego vamos a entender esto más profundamente a medida que sigamos leyendo. No me voy a adelantar, dice así. Cuando Isaías dice que Dios forma la luz, dices es para, exacto, paralelamente a lo que la Torá dice en el libro de Génesis, que dice Dios dijo que se haga la luz. Por tanto, la frase Dios dijo indica el nivel de la palabra, que es en sí mismo el nivel de de Yetzirah, la formación. En ningún lugar de la historia de la creación en el Génesis, por ningún lado, dice que Dios dijo que la oscuridad debería ser creada. Dios no, por ningún lado aparece eso en el libro en el Génesis, que es la historia de la creación. En ningún lado dice Dios dijo, vamos a hacer la oscuridad. No. Sin embargo, Dios sí dijo una palabra, hágase la luz. Entonces, dice acá, la oscuridad, por tanto, no envuelve el concepto de palabra, pero solamente pensamiento, que está en el nivel de Briah, la creación. Por tanto, la Torá dice, y la oscuridad sobre la superficie del vacío. Dice Génesis 1:2. Sin mencionar que Dios dijo. Simplemente la Torá dice que la oscuridad estaba sobre la superficie del vacío. Pero Dios no dijo, hágase la oscuridad. No. Por tanto, el nivel de oscuridad está el nivel de Briah, que es Yesh mi Ain. Y sin embargo, la luz es Yesh mi Yesh, que está en el nivel de Yetzirah. Entonces, fíjense, estos son conceptos profundos. Mi recomendación es que usted vea estas clases varias veces. Si tiene el libro, léalo usted. Y yo le digo que usted tiene que leer esto varias veces. Si aún así no lo entiende, tenga paciencia, continúe avanzando con el estudio, porque no estamos hablando aquí de conceptos fáciles. Y usted va a ver que a medida que profundicemos en los conceptos de la Kabbalah, son temas muy avanzados. Por eso es que la Kabbalah, en la opinión del profesor Moshe Idel, es para la élite. ¿Qué significa la élite? Los intelectuales, los pensadores, porque esto no es ponerse no, 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 esto hay que realmente profundizar, entender. Y vuelvo a decir, lo que estoy tocando acá son conceptos básicos. Esto es mucho más profundo. Entonces, con calma, tenga usted paciencia. Si no tiene el libro, vea estas clases varias veces. Si no entiende, en algún momento, en otra clase, con otro libro que usted lea, usted entenderá poco a poco, pero toma tiempo realmente comprender estos conceptos. Fíjense que estamos acá y lo vamos a ver aquí ahora cuando hablemos del nivel de Asia, que es el último universo que nos queda para comprender un poquito más estos conceptos de oscuridad y luz. Sigue diciendo, el último universo, en el nivel de alejamiento de la divinidad, ya el universo de la materia, el universo de procesos finalizados, el universo de Asia. El término Asia en hebreo son las letras Ain, Shin, Yud, Hei, deriva de la raíz hebrea Asa, Ain, Shin, Hei, que significa hacer. Asia, por lo tanto, tiene la connotación de la acción finalizada de algo que está completo, finalizado. Se corresponde al nivel del nefesh, del alma, y representa una conciencia del mundo como un recipiente que fue hecho para recibir la luz de Dios. Es en este universo de Asia que la espiritualidad realmente interactúa con la dimensión física, trayendo el continuum de los 5 universos a su intención finalizada. O sea que el universo de Asia, la materia, es como el cuerpo, materia, es como un recipiente que contiene a todos los demás universos y que es básicamente el propósito de Dios del universo físico es un nivel donde lo espiritual puede interactuar con la materia.
Por eso es que tenemos el cuerpo que es material y el alma que es espiritual dentro del cuerpo. Eso solamente es posible porque Asia contiene lo espiritual. O sea, este mundo físico contiene lo espiritual. Si este mundo físico no existiera, no podría haber espiritualidad. La espiritualidad no se pudiera manifestar. Quiere decir que a través de la materia también somos espirituales. Por eso es que en el judaísmo no rechazamos la materia, no rechazamos el dinero, no rechazamos el sexo, no rechazamos los placeres, no rechazamos las cosas materiales de este mundo, porque esto es lo que sostiene la espiritualidad. Entonces la materia está al servicio de la espiritualidad. Es como el caballo que sostiene al jinete. El cuerpo está sosteniendo o llevando a la neshama dentro. El cuerpo es como el caballo, y la neshama es el jinete. Entonces, este mundo físico de la materia está sosteniendo la espiritualidad. Entonces, es el único universo donde existe el milagro maravilloso de que lo espiritual y lo material pueden estar en armonía. Solamente en este universo, donde vivimos nosotros, que es el universo de Asia. Y es donde todo llega a su culminación, a su propósito final, porque ¿cuál es el propósito de Dios? Que lo espiritual esté unido a la materia. Entonces, no es la materia no es la esencia de todo, es lo espiritual, no es la copa, es lo que tiene dentro, es el vino. Pero la copa es importante, sin la copa, sin el recipiente, el vino no se sostiene. Entonces, sin el cuerpo, la Neshama no puede venir a este mundo. Por tanto, el cuerpo es importante, pero lo más importante es la parte espiritual. Ambas son importantes, tienen un papel importante. El creador, la idea de todo es manifestarse en el mundo físico. Dios quiere manifestarse en el mundo físico. Dios quiere manifestarse en su vida, porque vivimos en este mundo físico. Entonces no es rechazar la materia. No es como la gente dice, no, yo no quiero saber del dinero. El dinero es malo. El dinero es del diablo. El sexo es malo. Esto es tal cosa. Esas ideas no son judías. Nosotros no pensamos así. Que otras culturas piensen así, porque yo sé que los cristianos tienen esas ideas y lo sacan de los místicos y los místicos judíos no somos así. La materia es santa también. De hecho, el objetivo nuestro es santificar la materia. Y eso se logra, lógicamente, lo estamos viendo, es el orden natural de todo. La idea, el propósito de Dios es que lo espiritual interactúe con la materia. Esa es la esencia del universo en el cual existemos, que es el universo de Asia. Entonces, el dinero no es malo, el sexo no es malo, las relaciones no son malas, la materia es buena, pero tiene que haber un balance, unido la materia con lo espiritual. Y eso solamente ocurre acá. Y ocurre de manera natural, esto no es teoría. El cuerpo sostiene la Neshama, toda la materia sostiene algo espiritual, que otra vez, si lo bueno de la Kabbalah es que todo lo que hemos estudiado es como disectar y podemos desde Asia regresar hasta Dan Kadmon. Y podemos hacer una autopsia aquí de cada cosa que existe, de cada universo, de cada mundo. Y podemos entender a profundidad todos los niveles de la realidad y de cada persona. Entonces, fíjense lo hermoso de los conceptos de la Kabbalah. Y todavía no hemos entrado a estudiar realmente la Sefirot, el árbol de la vida en profundidad, todas esas cosas donde vamos entonces a profundizar aún más en estos conceptos. Bueno, sigue diciendo, dice así, dice, la afirmación de Isaías, que hace Isaías referente a Dios cuando habla de la creación de los olamot, de los mundos, es Isaías 45:7. Recuerden que hablamos de eso. Dice, yo formo la luz y creo oscuridad. Yo hago asá. Yo hago paz y creo boré mal. Isaías 45:7. Dice, ojo, en ese versículo, la gente que pregunta, ¿dónde están los cinco universos? Ahí están. Estamos hablando, aquí hay una parte de ellos, en otros versículos están otros. Pero aquí tenemos al menos, tenemos, a ver, tenemos a Asa, que es Asia, tenemos a Bore o Bria, y aquí tenemos también, tenemos estos dos acá. Ah, y tenemos también, cuando dice yo formo, Yotzer, que es Yetzirah. Tenemos aquí tres, fíjense. Y en otros versos encontramos los demás. Entonces dice acá, creación es generalmente
se refiere al primer paso, que es la creación de algo de la nada. Hacer o hacia, por otro lado, se refiere al concepto finalizado. Entonces recuerden lo que hablamos ahorita, que en la primera idea también está el resultado final. En la primera idea de crear algo, esa idea novedosa, también está el resultado final. Solo que hay etapas hasta que se manifiesta. Dice, es por tanto escrito que Dios crea mal. Por tanto, se compara al mal con la oscuridad. Dice, similar a la oscuridad, que es la restricción y constricción de la luz. Eso es lo que es la oscuridad, la restricción y constricción de la luz. Dice, la posibilidad del mal tuvo que ser creada de algo de la nada. Por tanto, dice, antes del Tzimtzum original o de la constricción original, dice, no había nada, solamente la luz de este ser infinito, del Ein Sof. Es lo único que existía. Dice, la infinitud de Dios. Sin embargo, precluye la existencia de algo que pueda recibir la esencia de la vida que Dios desea dar. Por tanto, fue necesario crear el concepto completamente diferente y opuesto a Dios mismo. Este concepto es el concepto de constricción de Él mismo, que es lo que se llama la oscuridad y el mal. O sea que, déjame leer el siguiente párrafo para explicar. Dice, la oscuridad o constricción permite la existencia de un mundo finito donde la presencia de Dios es absolutamente indetectable y tanto el bien como el mal pueden operar libremente. Esto crea la base para una creación bien removida o alejada, opuesta a, de Dios, que puede al mismo tiempo semejarse a Él libremente eligiendo la luz. O sea, nos asemejamos a Dios cuando libremente elegimos la luz sobre la oscuridad, el bien sobre el mal. La mismísima existencia del mal, de hecho, es solamente para que sea transformado por el hombre en el acto de elegir lo bueno o el bien. A través de esta lucha que tiene el hombre entre el bien y el mal, es cuando uno logra lo que llamamos shalom, la paz, que es la unificación de uno mismo y de la creación con Dios. Cuando uno tiene shalom, es cuando uno se ha unificado con uno mismo, pero también se ha unificado con Dios. Entonces, déjenme explicar un poquito acá estas ideas. Decimos entonces que este concepto de oscuridad o de mal es simplemente la constricción o la restricción de la luz. Cuando la luz es muy bajita, muy pequeñita, hay más oscuridad. La luz está reducida. Cuando hay mucha luz, la oscuridad se disipa. Entonces, la oscuridad existe cuando la luz se reduce. Entonces, ahí llega la oscuridad y decimos que la oscuridad la comparamos en la Kabbalah al mal. Entonces, cuando ocurre el proceso creativo que llamamos Tzimtzum o constricción, donde decimos que ya lo explicamos en la clase primeras clases, donde dijimos que para Dios crear el mundo, el universo y todo lo que existe, tuvo que crear un espacio donde poner el mundo, porque si dijimos que solamente existía la luz infinita del Ein Sof, que lo abarcaba todo, no podía ser creado nada, porque lo abarcaba todo. Tuvo que haber un espacio donde se pudiese poner el mundo, el ser humano, los planetas, las galaxias y todo. Ese mundo lo llamamos el vacío, donde va a existir ahora el universo. Pero ese espacio que tuvo que crear el infinito para crear o para poner la creación, ese espacio es un retiro de Dios. Es un abrir y dejar un espacio donde Dios se retira, que por eso le llamamos simsum o contracción. Y cuando Dios se retira, o sea, si la luz se retira, ¿qué queda? Oscuridad.
Entonces, decimos, si dijimos que la oscuridad es mal, entonces el mal es realmente la ausencia de la luz y la ausencia de Dios, ya sea en el ser, en ese ser humano que está actuando mal, o en un lugar, se está manifestando porque realmente es el alejamiento de Dios. Entonces, una persona que está alejada de Dios, decimos que está en oscuridad y que está en las fuerzas o cooperativo en el nivel del mal, porque la divinidad está alejada. Ahora, no es que realmente la divinidad esté del todo ido, no, porque Dios está presente en este universo. Por eso ya lo explicamos en la clase, creo que fue la clase número 3 donde dijimos una paradoja, ¿no? Dios se retiró y sin embargo está. Eso es lo que llamamos un residuo, reshimó, que quedó de la esencia de Dios cuando se aleja. Pero queda un residuo de la divinidad. Y otra vez dijimos que la luz está entrando directamente dentro del vacío, porque es la creación. La creación lo acabamos de explicar. Son todos los niveles de la energía divina que está bajando desde el Ein Sof, Adán Kadmon, Atzilut, Bria, Yetzirah y hacia. Entonces Dios sí está operativo. La voluntad divina está operativa en todos los mundos. Pero está, digamos que entrando, Dios está entrando nuevamente al vacío. Fíjense. Entonces, la oscuridad es posible solamente cuando Dios se retiró y es en ese retiro donde se puede crear el mundo y donde puede operar ahora una criatura independiente de Dios, pero es semejante a Él, tiene ahora la capacidad del libre albedrío, de elegir tanto el bien como el mal, la luz o la oscuridad. Es como, por ejemplo, ¿cómo se sabe que la educación que un padre le ha dado a sus hijos, el hijo lo asimiló y realmente está por el buen camino? Cuando el padre no está. Porque en la presencia del padre o de la madre, el hijo va a obedecer. Pero cuando los padres no están presentes, ahí es cuando se sabe realmente, digamos que la cualidad del muchacho. Porque vamos a ver si realmente el padre no está, si escoge el camino correcto o escoge un mal proceder. Pero si el padre estuviera todo el tiempo ahí al frente, no tuviera el muchacho el libre albedrío porque estuviera el temor, el miedo de que el papá está acá. Pero cuando el padre no está, entonces la grandeza del ser humano está que aún en este nivel de la materia tan denso, donde es difícil ver a Dios, la divinidad, donde la gente puede llegar a ser ateo, dice Dios no existe, no lo puedo ver, es la grandeza del ser humano en este nivel de separación de la divinidad donde aún así, sin ver, es capaz de elegir el bien. Por tanto, el mal solamente existe para que el ser humano pueda elegir el bien. Si el mal no existiera, fuera complicado, porque le voy a decir, ya lo tiene fácil, ¿para qué poner todo en movimiento? Cuando hay dos opciones, es cuando tú puedes decir, a ver, ¿por dónde escojo? ¿Por dónde voy? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué decido? Tengo libre albedrío. Si me da solamente el bien, entonces no tengo libre albedrío, estoy anulado completamente. Pero la tarea nuestra es realmente transformar la oscuridad en luz. Es lo que acabamos de leer, el párrafo final, dice acá. La existencia misma del mal es de hecho solamente en orden de que sea transformado por el hombre en el hecho de escoger el bien. A cada cual se le da la capacidad de escoger. ¿Qué camino quiere usted? A nadie le pone presión de nada. Usted escoge. ¿Qué quiere? Fíjate que nos dan a escoger hasta la vida que vamos a tener cuando venimos a encarnar a este mundo. ¿Dónde te van a hacer? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué le hace falta a cada cual para su evolución? Nos dan a escoger. Entonces, a través de esa lucha que uno tiene contra la Yetzer Hará, contra el mal, contra la oscuridad, porque es ahí como también tenemos ese mérito, donde a pesar de, sabemos que esto es el camino bueno, entonces es en esa lucha donde logramos un nivel que se llama Shalom, unificación con uno mismo y unificación con Dios. Entonces, la paz, el Shalom no se logra cuando todo está maravilloso y no tenemos, y digamos que no tenemos problemas y que nadie se enferma y que no. Para nosotros realmente el nivel elevado es de aquel que es como el guerrero. El que va al campo de batalla y lucha es el que se convierte en héroe, no el que se quedó en la casa, que no pasó dificultad ni pasó nada. Entonces es en este mundo donde tenemos esta lucha de las dos tendencias, al bien y al mal, donde nosotros nos plantamos y con fuerza subyugamos esa energía del Yetzirah, del mal, de la oscuridad, y la llevamos ahora a hacer el camino del bien.
Es ahí cuando nosotros tenemos un nivel que se llama Shalom, porque estoy en paz conmigo mismo. ¿Por qué? Porque yo decidí, tomé mis acciones y es ahora en este nivel donde yo puedo lograr un nivel no solamente de Shalom conmigo mismo o de unificación con mi yo interior, porque soy consciente y responsable de mis acciones, estoy contento con la decisión que tomé y con las acciones que tomé, también estoy unido a un nivel de conciencia con la divinidad. Pero solamente el mal existe otra vez para que transformemos esa oscuridad en luz. Si el mal no existiera, no pudiéramos tener libre albedrío, no tendríamos la opción de decidir. Y vuelvo a decir, el mal realmente, o la oscuridad, ya dijimos que es la ausencia de Dios, que realmente no es que Dios no está ausente, está, pero está oculto. Y como está oculto, pensamos que no lo vemos y para nosotros eso es malo, porque no lo vemos, pero está, pero oculto. Dios está como detrás de la cortina, viendo todo, a ver cómo va. Es como el padre, viendo a ver cómo reacciona el hijo cuando él no está presente. Entonces está detrás, mirando ahí detrás, a ver cómo el muchachito está reaccionando, a ver qué va a hacer cuando el papá no está o cuando la mamá no está. Pero el padre sí está observando. Entonces, de esa manera, decimos que el ser humano tiene la capacidad, todos tenemos las herramientas de que aún cuando el padre, aún estando en un nivel de ocultación, decimos que tenemos la capacidad, tenemos la conciencia, su esencia, de actuar como él actuaría y de estar conectado con él aún en ese nivel de alejamiento o separación que es el universo de hacia. Pero ya dijimos que la voluntad del padre es también ocultarse para ver cómo reacciona el muchachito, el hijo. La voluntad del padre es esa, por tanto decimos que la voluntad del padre está operativa aún cuando él no está presente. La voluntad de Dios está operativa aún cuando no lo vemos. Entonces, por eso decimos que para la Kabbalah lo que nos interesa no es la realidad esta. Estudiamos sí esta realidad, pero nos interesa ver quién está detrás de la cortina. Nos interesa ver cuáles son las energías que están operativas detrás de la materia, detrás de lo que no vemos con nuestros ojos y nuestros sentidos. La Kabbalah busca comprender las energías y fuerzas ocultas detrás del velo de la materia. Y por eso en la Kabbalah vamos quitando velos unos tras otros. Y es cuando vamos avanzando en cada uno de estos universos, también a nivel de alma, lo hacemos en los niveles del alma, vamos quitando velos, vamos subiendo, vamos avanzando a entender y comprender los niveles más profundos de la realidad y de la conciencia humana. Muchísimas gracias a todos. Besrat Hashem, en la próxima clase, vamos a entrar a estudiar un concepto mucho más quizás profundo, interesante, que es el tema de la profecía. Vamos a estudiar la visión de Isaías, donde ve al Creador, y vamos a estudiar también la visión del profeta Ezequiel, la, pro- la visión del capítulo 1 de Ezequiel de la Merkabah, porque ahí está oculto todo el secreto de cómo lograr la profecía. Ojo, en Ezequiel y en el libro de Isaías está cómo lograr la profecía, solo que está codificado. Vamos a dar los códigos para eso en la próxima clase. Así que la gente que esté interesada en ser profeta, vamos a dar los códigos de cómo se logra eso según los sabios del pueblo de Israel. Sin más dilación, son muchos los conceptos que estamos estudiando acá. Besrat Hashem, tenga paciencia, ore, pida ayuda del Creador, vea la clase varias veces. Si tiene el libro, estudie, busque otros materiales. Paciencia. No hay apuro. Lo importante es ir poco, pero avanzando poco. Así, eso es lo más importante. Que Hashem les bendiga mucho. Paz y bendiciones. Shalom a todos.